Esta noche ya Dios tenía ya algunos días hablándome sobre un personaje, bueno, algunos personajes de la Biblia. Probablemente ya algunos hayamos escuchado alguna prédica sobre Mefiboset, sobre David. Y el tema que les quiero compartir hoy es sobre cómo un hombre puede ser transformado y llevado de las tinieblas completamente a la luz. Amén. Y ser restaurado en un momento, de un momento a otro. Amén. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Me dice amén cuando lo tenga. Vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra, segunda de Samuel 9, del 1 al 13, perdón. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Gloria a Dios. Voy a narrarles un poquito sobre la historia de Mefiboset. Para eso les voy a pedir que me acompañen al libro ahí mismo en Samuel, en Primera de Samuel. Vamos al Primera de Samuel, capítulo 20. Vamos a andar con la Biblia de arriba para abajo. Amén. Primera de Samuel 20, me dice amén cuando lo tenga. Después David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar, diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Todo el libro de toda esta el capítulo 20 habla de una conversación entre David y Jonatán, en donde David en el verso 12 le dice
dice así la palabra: entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciese saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Mira lo que dice el versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Quiero explicarte y sentarte un poquito las bases para que entiendas qué tiene que ver Mefiboset en esta historia. Mefiboset era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl amaba a David, pero David empezó a crecer, empezó a avanzar, y la gente comenzó a amarlo y a confiar más o a creer más en David, y eso generó celo en Saúl. Entonces Saúl empieza a perseguir a David, y David hace un pacto con Jonatán, y David le dice: tu padre me quiere matar, y Jonatán le dice: no, porque mi padre me lo cuenta todo. Entonces, si mi padre me dice que te va a matar, yo te voy a avisar, y si me dice que no, también te voy a avisar. Entonces hacen un pacto. Pero a mí lo que me encanta de este versículo, el 42, que habla no solo un pacto entre David y Jonatán, sino entre las generaciones de David y las generaciones de Jonatán. Ahí es donde entra Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 4. Si tiene algo que apuntar, ahí vaya apuntando todos los versículos. Voy a tratar de irme un poquito rápido. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un niño lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Matan a Saúl, matan a Jonatán. Entonces la nodriza se entera y sabe que al haber sido derrotado Saúl y Jonatán, la vida de Mefiboset, que era un heredero del reino, corría riesgo. Entonces lo que hace es correr, pero el niño se cae y se lastima sus pies, los 2 pies. Entonces, ¿qué pasa con Mefiboset? La palabra, y voy a más o menos a darle esta introducción, dice el nombre de Mefiboset significa vergüenza o cosa vergonzosa. Mefiboset era un hombre o un niño de 5 años que estaba habituado a las cosas del reino. Yo no creo que el nieto del rey viva en una choza. Tenía una nodriza, había alguien que lo cuidaba, y estaba habituado a la vida del reino, a la vida de los reyes, que se hereda del padre al hijo, del hijo a sus hijos, que serían nietos del rey, y así sucesivamente. Era un heredero al trono. Pero algo sucede en su vida, como muchas veces a nosotros también nos pasa algo que no es nuestra culpa. Algo pasa con nuestros padres, con nuestros jefes, en nuestra vida, pero que no depende de nosotros, y entonces vienen las caídas, aunque no son caídas de nosotros. Dice la palabra, hablando de Mefiboset, acompáñeme a Romanos 6:20. Mefiboset significa su nombre, cosa vergonzosa. Romanos 6:20, 21. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra así: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Ahora acompáñame a Isaías 64:6. Fíjate lo que dice la palabra. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. La palabra nos habla de Mefiboset y a veces es como un paralelismo. Lo que pasa con Mefiboset muchas veces pasa con nosotros, y eso es lo que quiero compartirles hoy. Cómo hay un paralelismo entre la vida de Mefiboset y la vida de nosotros como su iglesia. Vamos a estudiar de nueva cuenta el libro de Samuel, segunda de Samuel 9, y vamos a ir desenglosando poco a poco, ¿sale? Segunda de Samuel 9 del 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde? En Lodebar. Lodebar era una ciudad, el nombre de Lodebar significa tierra árida, tierra sin pastos, tierra hostil, tierra seca, tierra que no produce fruto. Era un lugar donde iba gente que había sido perseguida, había sido gente que estaba huyendo, gente que estaba escapando, gente que había sido que estaban endeudados. Era una ciudad difícil, era una ciudad complicada. Ahí empieza el viacrucis de Mefiboset. Mefiboset llega a esta tierra, Lodebar, y en Lodebar es cuidado por un hombre que tenía en cierta manera riqueza, y ese hombre era Maquir. Pero nota cómo muchas veces nosotros cuando tenemos caídas, cuando tropezamos, normalmente nos refugiamos de la misma forma en Lodebar. Te sucede algo y ¿qué haces? Otro significado de Lodebar es una ciudad sin comunicación, sin lenguaje. Es en la etimología del nombre de Lodebar. ¿Qué haces cuando te sucede algo? ¿Qué haces cuando sacas un 10 en la escuela? Lo gritas como loco y estás ahí esperando que lleguen todos para que veas: aquí tengo mi 10. Pero ¿qué pasa cuando te ponen un 4? ¿Cómo te fue en la escuela, hijo? Es que el maestro es muy malo. Entonces no dices nada, se te olvida decirle a tus papás que tenían junta para recoger calificaciones, y pasan muchas cosas. ¿Qué nos pasa a los varones cuando de repente nos dice nuestro patrón: ¿sabes qué? Tenemos que hacer recorte de personal, y entre ellos estás tú? ¿Te dan ganas de contarlo o te refugias en Lodebar también? ¿Qué pasa cuando alguien es abusado sexualmente? ¿Qué pasa cuando tu esposo te engaña? ¿Dónde te has refugiado tú? ¿En casa del rey o te has refugiado también en Lodebar? ¿Dónde te has quedado tú? ¿Qué pasa cuando de repente la mujer soporta violencia, soporta maltrato, o de repente el varón no entiende el corazón de su esposa? ¿Dónde te refugias, mujer? ¿En la casa del rey o te refugias en Lodebar? Es una buena pregunta. Hay un paralelismo muy fuerte en esta historia y en lo que nos pasa en nuestras vidas. Muchos de nosotros probablemente no damos fruto porque estamos en Lodebar. Yo le decía hoy, mientras iba caminando hacia mi casa, le decía: Señor, tu voluntad no es que hagamos cosas, tu voluntad es que hagamos grandes cosas. Tu voluntad no es que demos resultados y cumplamos cosas pequeñas. Dice tu palabra que contigo llevaremos mucho fruto. No solo seremos productivos, daremos mucho fruto. Y a veces nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios, o nuestra vida en todas las áreas, carecemos de esto. Parece que vivimos realmente en Lodebar, en un lugar silencioso, en un lugar escondido, en un lugar sin comunicación, en un lugar donde no damos fruto, un lugar sin pastos. Mefiboset. Yo le decía al Señor, toda esta semana me ha estado hablando de Mefiboset, y le decía: Señor, ¿cuántas personas o cuántas iglesias o cuántos de nosotros hoy en día, en este momento, estamos en una situación similar a la de Mefiboset? No dice la palabra que se cayó solo. De hecho, era un niño de 5 años. Era un niño de 5 años que la nodriza, para salvar su vida, lo abraza,
va corriendo, se le cae y el niño cae y sus piernas quedan inservibles para toda su vida. Imagínate el panorama, el niño cae y de repente se lo llevan y llega a un lugar donde la mentalidad de las personas, donde la tierra no había, una tierra sin pastos en una población como Lodebar, ¿a qué se podría dedicar? Una tierra escasa, una tierra difícil. ¿Cuál le parece que sea la tierra más difícil en el país, en México? Más complicada. Guadalajara, estamos en una ciudad de mucho pasto. Mucha gente viene a Guadalajara a trabajar porque sabe que es una ciudad fructífera. Pero ¿qué pasa si de repente te dan una oferta de trabajo y te dice vamos a ir? ¿A dónde? ¿A Chapala? A Sonora. Yo dije a Chapala, pues bueno, pasto está creciendo pero en el lago. Que te manden a un lugar donde tú sabes que no hay el mismo comercio, donde, por ejemplo, podrás ir a Oaxaca. Oaxaca es hermoso, pero la gente en Oaxaca vive y depende mucho de sus tierras, de su trabajo manual. La economía es buena, pero no es la misma forma de trabajo como se hace aquí. Estando en la sierra nos dimos cuenta nosotros en Oaxaca la situación. Hay gente, sí es ricos, como en todo lugar, pero la mayoría trabaja con sus gallinitas, vendiéndolas, haciendo intercambios y cositas así. Entonces Mefiboset llega a ese lugar donde hay endeudados y entonces su mentalidad empieza a cambiar. Nota cómo el versículo 8 dice, y él, o sea Mefiboset, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Un hombre que era heredero al trono, un hombre que se sentaba probablemente desde pequeño o que tenía los mejores juguetes, un hombre que vestía elegante quizá, un niño que vestía bien, un niño rico. Y de repente llegar ante el rey, el nuevo rey, y sin poderte levantar porque tus pies no funcionan, te inclinas y le dices, soy un perro muerto. Yo no sé si hoy haya gente que se sienta así, que diga, yo no doy fruto, yo estoy en Lodebar, yo me estanqué en algunas cuestiones, mi familia no me ha aceptado, por culpa de mis padres soy así, no puedo dejar el alcohol por culpa de mis padres porque mi padre también tomaba, mi padre golpeaba a mi mamá, mi padre se divorció y yo estoy siguiendo el mismo patrón y me estoy separando de mi esposo, de mi esposa. Probablemente estás en Lodebar y no te has dado cuenta. Piensas que esa es tu realidad. Piensas que esa es tu realidad porque alguien te llevó a ese lugar y te dijo aquí tienes que refugiarte y aquí tienes que esconderte. Esto es lo que te tocó vivir. Pero soy un heredero. No, esto es lo que te tocó vivir. Escoge entre vivir o arriesgarte a morir y regresar a Jerusalén o quédate en Lodebar. Al final de cuentas, Maquir es generoso contigo. Maquir era un hombre que tenía ciertas riquezas y Mefiboset podría sentirse quizá consolado o al menos no tan mal recibiendo esa ayuda de Maquir, como muchos de nosotros tantas veces podemos decir, bueno, con esto me conformo. El que te vaya más o menos, y yo le explicaba hace mucho tiempo a los jóvenes en una enseñanza, la vida no se trata de sobrevivir. Cuando conoces a Cristo, dejas de sobrevivir para comenzar a vivir. Todos los sueños pasados de decir, pues mi papá nos dejó, si mi esposo me deja, ni modo. No, tú puedes cambiar las cosas. Tú puedes transformar esas cosas porque Cristo vino a romper todas las cosas y Cristo en su función como rey también viene a llamarte, a restaurarte. Y eso es lo que hoy quiero enfocarme mucho, en la restauración y en la restitución. Dos cosas que yo sé que el Señor está trabajando con la iglesia, con ustedes, conmigo. Restauración y restitución. Dios no solo quiere sanarte, también quiere entregarte cosas. También quiere bendecirte. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es bueno, nos quiere dar buenas cosas a nosotros. ¿Quién quisiera darle lo mejor a sus hijos? Yo quiero. A lo mejor no le voy a dar un carro ahorita, pero sé que cuando tenga la edad le quisiera dar un carro. Es más, le quisiera dar una casa también. Quisiera darle todo. En su tiempo cada cosa, amén.
¿Qué representa Mefiboset? Mefiboset representa personas que heredamos violencia. Mefiboset heredó la violencia ¿de quién? De Saúl y de Jonatán. Por eso salió corriendo la nodriza. Yo no sé si tú has heredado o crees haber heredado la violencia. Mis padres golpeaban a mi mamá y ahora mi esposo parece que es hijo de mi padre porque hace las mismas cosas. O las esposas también. Deshonrar al esposo o gritarle al esposo también es violencia. O con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros padres nos gritaron? Y ahora cuántas veces nosotros gritamos a nuestros hijos con violencia. Mefiboset representa injusticias. Como un hombre que es heredero del reino, de repente es llevado a un lugar en donde ya no hereda nada. Enfermedades, vicios, irresponsabilidades, porque no era su culpa estar lisiado. Yo sé que Dios va a permitir, y Dios me hablaba de ministrar esta área. Yo sé que Dios va a ministrar esa área en donde tú dices, es que no puedo dejar de ser así, pero sé que no es mi culpa estar así. Sé que fue a raíz de mis padres o a raíz de un tío o a raíz de muchas cosas. Me lastimaron a lo mejor en otra iglesia, me dijeron que yo no iba a servir en esa congregación y entonces ya no quiero servir en ninguna otra. Porque pasa. Hay gente que no quiere servir en la iglesia porque en otro lugar ni siquiera te dejan servir. Hay gente que no cree que Dios puede hacer algo con ellos porque le dijeron, no, tú, Dios no está contigo. Hay gente que no se atreve a hacer cosas grandes porque alguien lo tumbó o a alguien se le cayó o a alguien se le soltó. Lodebar, ¿qué significa Lodebar? Lodebar significa ese refugio que tú tienes en otras cosas. ¿En qué te refugias cuando algo malo pasa? Piensa en eso, piensa por un momento en eso. ¿Cuántos hemos tenido desilusiones amorosas? Levanten la mano sin miedo. Era los demás los que hicieron demasiado. Gloria a Dios por su vida. ¿Qué pasa cuando alguien te desilusiona y no es tu culpa? Simplemente te dice, es que creo que ya no funcionan las cosas, o sabes que te traiciona, te engaña, porque eso les pasa a los casados, pero también a los solteros. ¿Qué sientes? ¿Dónde te refugias? En casa del rey, donde tienes la confianza de estar en el rey y de saber que el rey te va a ayudar en todas las cosas, o te vas a Lodebar. ¿Dónde te estás refugiando? ¿Te conformas con lo que te da Maquir? De decir, pues bueno, te doy comida, pero no es la comida real. Te puedes sentar a mi mesa, pero no es la mesa del rey. Te puedo dar vestido, pero no es vestimenta real. Me encanta esta parte y es como regresar al principio. Dice David, ¿ha quedado alguno? 9:1, dice 2 Samuel 9:1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? David recuerda que tenía un pacto. David recuerda que tenía un compromiso. Acompáñame a Efesios 1. Vamos a comenzar desde el versículo 4. Desde el 3 vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Según qué? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí no acaba. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vamos a ponerle ahí, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate el paralelismo. David recuerda que tiene un pacto con Jonatán. Un pacto antes de que naciera Mefiboset. Tiene un pacto David con él. Recuerda, dice, yo le prometí a Jonatán, le dije que iba a cuidar de sus generaciones y que si no él cuidaría de las mías. ¿Quién ha quedado vivo? Porque David sabía que habían asesinado a Saúl y había una persecución en contra de la familia real. Entonces, nota cómo, y esta parte me encanta, según nos escogió y hay un pacto eterno entre Dios el Padre y nosotros. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué?
adoptados. Si nos regresamos al libro de Segunda de Samuel, vas a notar que David le dice: y serás como uno de mis hijos, estarás en la mesa. No iba a ser como el sobrino, como eso. David adopta de nueva cuenta a Melquisedec y lo toma como uno de los suyos, a Mefiboset, y lo adopta como uno de los suyos. Ya estoy confundiendo los personajes, pero bueno, Mefiboset. Y fíjate lo que dice el 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Rey, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Está hablando de restauración, redención, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. Y mira lo que pasa, así como Mefiboset recibe de nuevo sus tierras, en él, en Jesucristo, así mismo tuvimos herencia. Está hablando de restitución, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Hay un paralelismo muy fuerte en esta historia. Nota otra cosa: Mefiboset no estaba buscando a David. Mefiboset estaba en Lodebar porque él pensaba que era lo que le tocaba. Ya estoy aquí, ¿qué más puedo hacer? No puedo recuperar el trono y menos así como estoy. Y David busca. David se encarga de enviar a alguien a buscar a Mefiboset. Yo no sé si tú buscaste a Dios o buscaste a Jesucristo. Yo lo que sí creo es que Él fue el que me buscó a mí. Dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Él vino a encontrarnos, a buscarnos. Como buen pastor viene, y me encanta también esta parte. La voluntad de Dios no es que estés en Lodebar, porque dice el Salmo 23, Lodebar significa lugar sin pasto. Pero el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, y todos sabemos lo que sigue. La voluntad de Dios no es que estemos en un lugar desierto, mucho menos en Lodebar. La voluntad de Dios es que estemos en un lugar de bendición, donde estemos tranquilos, donde podamos comer en la mesa del Rey, donde podamos tener lo que Él estableció para nosotros. Dice que somos linaje real, somos real sacerdocio, pueblo escogido, adquirido por Dios. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Acompáñame aquí y voy de nueva cuenta. Regresamos a Segunda de Samuel. Ya tengo nueva Biblia porque la otra ya se le amolaron las hojas. Gloria a Dios por eso. Segunda de Samuel, nuevamente, Segunda de Samuel 9. Y continuamos en el capítulo 9, verso 9. Vamos del 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos. David le estaba restituyendo todas las cosas. David, en su condición de rey, y a mí me encanta, le digo al Señor, hasta en eso se parece la historia. David, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al de Dios. Ese corazón de David era muy parecido al de Dios. Por eso Dios lo veía como algo especial, porque su corazón era muy parecido. Le daban un puñetazo y él ponía al otro. Tenía la oportunidad de vengarse, ¿y qué hacía? Perdonaba la vida de Saúl. Le decían: tócalo, si te está persiguiendo. No, porque él es el ungido. Y David había sido perseguido y David había sido afectado de muchas maneras, pero su corazón era íntegro. Y me encanta porque yo le decía: si la voluntad de David, que tenía un corazón como el tuyo, fue amar y buscar a Mefiboset, restaurarle y decirle: ve, no tengas miedo, no tengas temor, vas a estar conmigo, yo voy a cuidar de ti.
¿cuánto más nuestro Padre lo va a hacer con nosotros? Si ese corazón que era como el de Dios, entonces Dios también nos dice: no tengas temor, ven, vas a comer conmigo, sal de lo de bar, quédate conmigo. Amén. Acompáñame ya por último este versículo, al libro, la carta de Judas. Judas, no el que se colgó, este es otro Judas. Judas 1, está antes de Apocalipsis. Está en la Biblia, hermano. A mí me encanta esta Biblia porque tengo mi tablet para alguna emergencia, pues si por ahí me toca compartir de algún libro de esos que casi nunca buscamos, que no encontramos. Entonces me traigo la rápida y aquí le pico y aparece. Digo, en mi Biblia no está, pero aquí sí. Pero me encanta más esto, me gusta saber dónde están los libros, dónde están, saber cuántos son, dónde están, cuál primero, cuál después. Amén. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador. Pero me encanta esta parte que dice: aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída. Hay una promesa, probablemente te caíste, probablemente alguien te soltó y caíste y te refugiaste en lo de bar. Pero si tú reconoces a Jesús, hay una promesa que Él es poderoso para guardarte sin caída. Amén. Ya no tienes por qué tener miedo. Pero si me vuelve a pasar, pero si le digo al pastor que quiero servir y me vuelve a decir él que no, porque en otra iglesia no me dejaron servir, Dios te dice: no va a ser así. Pero si le pido perdón a mis papás por ser grosero, mi papá me dice: no va a ser así. Hay un consuelo en el Señor. Amén. Normalmente cuando alguien nos comparte de Mefiboset, no nos lee esta parte. Acompáñame y ya es para terminar, son los últimos. Segunda de Samuel, nuevamente 16:1. ¿Dónde más aparece Mefiboset? Me voy rapidito. Amén. 16:1 dice así: dijo Jehová a Samuel. No, esta está el primera. Ya los ando revolviendo. 16:1. Amén. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Está hablando de Mefiboset. Y Siba respondió al rey: he aquí, se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Siba, el que David le había encomendado a la vida de Mefiboset, estaba traicionando a Mefiboset. Le dice: Mefiboset se quedó porque quería rebelarse contra ti. Acompáñame al 19:24. Vamos a leer desde el 23. Y dijo el rey a Simeí: no morirás, y el rey se lo juró. El 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies. Eso pasó después de la traición de Siba. Cuando Siba le dice a David, en lo que le leí 16:1, si tiene lo apunta para que lo estudie en casa, David le dice: entonces todo lo que le di a Mefiboset, quédatelo tú. Toma todo lo de Mefiboset, tómalo tú. Entonces después dice así: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en el que volvió en paz. Ese es un cuadro de ayuno. Mefiboset, por eso la palabra nos narra cómo está. Eso es un cuadro de ayuno. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Está hablando de Siba. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca.
porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, y esto me encanta, como el hombre que era un perro muerto, o que se tomaba como un perro muerto por la condición en la que se encontraba, olvidó esa condición y mira lo que se convirtió en lo más importante para él. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Lo que Mefiboset le dice a David, le dice: deja que él se quede con todo. Lo que a mí me place es que mi rey esté en paz y mi rey esté bien. Lo que a mí me encanta, lo que yo quería saber es que tú ibas a regresar con vida. Como un hombre fue restaurado después de tantas circunstancias, tantas cosas. Y voy a terminar con esto. Hermanos, créanme que aquí hay más Mefiboset de lo que yo estoy mirando. Hay mucho Mefiboset. El día domingo alguien me compartía de una pequeñita de aquí de la iglesia. No les voy a decir quién es, pero para mí me conmovió muchísimo el corazón. Y es una de las razones por las que quería compartir este tema. Miren lo que escribió esta pequeñita. Escribió muchas cosas hermosas, pero escribió esto: y mañana cuando vaya a la escuela quisiera que me vaya bien y que mis compañeros y mis compañeras sí me quieran. Eso sería fantástico. Es una niña de la iglesia, hermanos. Una niña que probablemente sufra rechazo por alguna condición, por alguna situación, porque algún niño de repente en la escuela la hace a un lado. Y ella escribe con toda sinceridad en su corazón, no les voy a decir quién es, pero dice: ojalá y hoy mis compañeros, hoy un día muy hermoso. Lo escribió por ahí del 14 de febrero porque... Y dice: ojalá hoy sí me quieran mis compañeros, eso sería fantástico. Y yo veía un poquito más allá y decía: wow, cómo una niña tan pequeña puede estar pensando esas cosas tan hermosas cuando alguien está golpeando su vida de esa forma, o haciendo bullying, o atacándola, porque me imagino que algo pasa así. Entonces esa niña viene a la iglesia buscando aceptación, buscando un lugar hermoso donde sentirse bien. En 2 ocasiones, y Dios lo sabe, no lo uso esto y Dios sabe, guarde mi corazón y guarde mi boca de usar el púlpito para atacar a alguien en la iglesia. Pero Dios sabe cómo soy con los niños. Y a veces veo niños adorando, y entre ellos esa pequeñita. Y me duele que a veces no se discierna lo que ella está haciendo y se le diga: hazte para acá, hazte para un lado porque hay guerra espiritual. Hazte para allá porque espérate, ya tendrás tiempo de servir. Deja ese lugar porque este es el pastor, vente para acá. Y yo le decía: Señor, por eso. Y me dolía en algunas ocasiones ver, y Dios lo sabe que no miento, verla danzar, verla intentar encajar con Dios. Y por ahí de repente la movían, y en una ocasión me lastimó mucho verla, me dolió, me hizo sentir así, que estaba ahí. Y de repente alguien la saca y le dice: vente para acá, porque estorbas al pastor. El pastor ni en cuenta, el pastor estaba danzando en su pedacito, dando sus vueltas así. Hoy es tan difícil, casi me caigo. Sé el corazón que Dios le ha dado al pastor para los niños, pero alguien la toma y la lleva, y ni siquiera la lleva para acá, sino que la lleva y la deja allá, y la niña se queda así, yo viendo todo, y la niña se queda así. Esa misma niña que escribió eso. Y a mí me dolió muchísimo, muchísimo. Salmo 8:2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. En una ocasión se dio una palabra de juicio a una nación, y dice Miqueas 2:9: a las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitaste mi perpetua alabanza.
En aquel tiempo, Mateo 11:25 dice, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Imagínate a Jesús adorando, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces fueron presentados, Mateo 19:13, unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 18:3. Y dijo Jesús: de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo veía a esta niña en esa condición y decía: yo quiero ser como ella. A lo mejor está jugando, pero yo me acuerdo también cuando chiquito jugaba a ser pastor. Y por ahí algunos no me van a dejar mentir, yo se lo he contado. Yo jugaba, que oraba por la gente, y ahí va, y mi prima se caía y la otra la levantaba, y yo decía que iba a ser pastor. Por ahí a la pastora le tocó sufrir ayer una onda de mi hijo, porque mi hijo dice que es David. Entonces traía su onda y le dice a la pastora, y le hace así, ¡pum!, y le hace con la onda: es que tú eres un león y yo soy David. Hermanos, hay niños, probablemente nuestros hijos, probablemente mi hija, probablemente mi hijo, probablemente hayan sido lisiados en alguna parte de su vida a causa de nosotros como padres, que los dejamos caer. Probablemente te has preguntado y le has dicho: Señor, ¿por qué mi hijo no quiere estudiar? ¿Por qué no quiere hacer nada? ¿Por qué no quiere hacer nada? Yo, que ministro a los jóvenes, les digo: ¿por qué? Porque probablemente algún día le dijiste: no sirves para nada, no puedes hacer las cosas bien. Dios tuvo que ministrarme en una ocasión. A mí me dejaron caer también. A mí me dejó caer mi padre. Nunca tuve un padre. A mí me avergonzaba que me presentaban en la secundaria y ¿cómo es tu familia? Entonces yo me inventaba un padre ficticio porque quería encajar ahí. Mi padre es abogado. Ni tenía padre. O sí tenía, pues, pero no era ni abogado, ni me visitaba, ni nada. Dice: ya se murió, ya partió. Dios tuvo que restaurarme, porque yo le decía: Señor Dios. Y en una ocasión me dice: dime padre. Y le dije: no sé cómo decírtelo, porque no sé cómo es un padre. Entonces empezó a restaurarme, porque estaba lisiado en esa área. Me refugié en lo de bar. Callaba, escondía y no daba resultados. Probablemente tú también, como adulto, tendrás alguna situación en tu vida y dices: esto me sale mal, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Probablemente alguien te dejó caer. Yo le digo al Señor: no quede lisiado de una ni de dos, quede de muchas cosas lisiado. Pero entonces empezó a restaurarme y Él me dice: ven, acércate a mí. Y entonces ahora puedo decirle: Abba, Padre. Ahora cuando hay un proyecto le digo: Señor, sí se puede. Y empiezo a soñar en grande. Y empiezo a creer, y hacemos esto y hacemos el otro. Sí se puede. Ponte de pie. Yo no sé dónde te refugiaste tú. Yo no sé si hoy estás lisiado por alguna situación de tus padres. Yo no sé si estás lisiado y dices: no doy fruto, estoy en lo de bar. He callado muchas cosas y estoy en lo de bar, en un lugar sin comunicación.
Hay cosas que he guardado y esas cosas me lastiman cuando viene a la memoria y me doy cuenta que fracasé con mi matrimonio y me avergüenza haber fracasado. Y ahora a lo mejor estoy soltera, o ahora a lo mejor estoy esperando un hombre que Dios tenga para mí, pero lo he callado, lo guardé, lo escondí ahí. Esto es lo que me merezco por escoger mal. No es así. Esto es lo que me merezco por escoger a un hombre del mundo. No es así. En alguna ocasión le preguntan a Jesús sus apóstoles: ¿y ese por qué está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿De quién es la culpa? Y Jesús le dice: de nadie. Está así para que mi nombre se glorifique. Wow. Probablemente estaba así para que algún día, cuando viniera Jesús, y su vida estaba trazada así, un ciego de nacimiento, para que un día tuviera una cita con el Rey. Probablemente muchos diríamos: hubiera sido yo ese ciego y haber conocido al Rey. Pues Dios tenía un plan con él. Determinó el tiempo, el momento indicado para tener una cita con él. Yo quisiera orar por ti. Quisiera que el pastor me ayudara a ministrarte. Si tú sientes, si tú crees, si tú piensas que hay áreas en tu vida que sigues, en donde sigues manifestándote como un Mefiboset. No puedo crecer en estas cosas. Soy un hombre o un joven o una mujer de doble ánimo. Empiezo las cosas con un fuego, pero algo pasa y se me rompe esa pasión, se me rompe ese amor por hacer las cosas. Tengo miedo de que, como mi papá fue así, tengo miedo de yo ser así con mis hijos. Tengo miedo. Tengo temor de seguir el mismo patrón, o que mi hija o que mi hijo siga el mismo patrón, porque pecamos y las cadenas generacionales y todo esto. Hermanos, hay una solución. Hoy te está llamando el Rey y te está diciendo: ven, no tengas miedo. Pero Señor, así de simple, sí, así de simple, porque hay un pacto desde antes de la fundación del mundo. Hay un pacto en donde yo dije que te iba a traer, te iba a restaurar, y adivina qué, te iba a dar una herencia. Iba a restaurarte, iba a restituirte. Probablemente alguien lastimó tu ministerio, y eso era otra cosa. Probablemente alguien, o tú o tu padre, o un mal consejo, o el mismo enemigo, el mismo diablo te dijo: el pastor, te tumbó el ministro, te tumbó ese líder, te dijo una mentira, te engañó, chalala, esto, el otro. Y dijiste: ya no vuelvo a servir de esa manera. Y se apagó ese fuego. Y ese hombre o ese joven que daba fruto del Señor, que su sueño era ser heredero, comer en la casa del Rey, reinar, gobernar y hacer grandes cosas para Dios, de repente se apagó. Alguien te dejó lisiado. Yo sé que Dios, estoy seguro, 100% seguro, que Dios quiere restaurarte y quiere restituirte. Que Dios quiere librar tu corazón y decirte: no, mija, no, mijo, no te equivocaste, no es tu culpa. Alguien te soltó, pero no te preocupes de eso. Ocúpate de esto. Bienvenido a mi mesa. De hoy en adelante serás uno de mis hijos. De hoy en adelante todo lo mío es tuyo. Tienes derecho. Yo no sé qué te robaron, yo no sé qué fue o quién fue el que te robó, el que te dejó caer, porque no conozco la vida o la historia tuya. Probablemente la dejaste en lo de bar, en el silencio, y probablemente ni el pastor lo sepa. Probablemente ni a Dios se lo hayas contado, aunque Él ya lo sabe. Pero probablemente ni siquiera a Dios, y le has dicho: ¿cómo te voy a contar esto, Dios, si al final ya lo perdí? ¿Cómo te lo voy a contar si de todos modos ya no se puede hacer nada? Ya estoy lisiado. Probablemente Dios te sorprenda y te diga: estarás sentado a mi mesa a la misma altura que mis hijos, no en el piso donde estás acostumbrado a estar. A mi mesa, en mi mesa,
como uno de ellos que tienen derecho al reino. Y es más, te doy todas las cosas del reino que te pertenecen. David todo lo de Saúl no era cualquier cosa. Yo creo que Saúl tenía más cosas en ese momento que cualquier otro hombre de Jerusalén. Todo eso es tuyo. Hasta sus siervos son tuyos. Y los hijos de su siervo también son tuyos. Y los sirvientes de su siervo también son tuyos. Dios quiere restaurarte, hermano.